Bueno, entonces básicamente arrancamos la sesión 3. Les decía, las sesiones 1 y 2 fueron referentes al diseño urbano, la parte poética del urbanismo, la parte bonita, por así decirlo, ¿no? La que solo tiene que vencer a la almohada y a las barreras que representa la computadora o el lápiz, ¿no? Según sea la manera de cada quien de diseñar. La sesión pasada fue de las gestiones que hay que emprender y que son evidentemente una necesidad impetuosa afrontarlas y tenerlas a la mano, pues para efectos prácticos de desarrollar y poder generar pequeños espacios de ciudad en base a la reglamentación y las leyes que se establecen, ¿no? Entonces, el siguiente punto o el siguiente tema habla de infraestructura. Insistiría yo en platicarles que es la perspectiva de un servidor en base a experiencias propias de algunos años y que, bueno, pues la idea es compartir esas experiencias para poder que algunos de ustedes cometan errores distintos, no los mismos, y algunos puedan tener aprendizajes más cortos y no tan largos como los que de repente me ha tocado a mí, ¿no? Entonces, es una intención de establecer experiencias, compartir algunos eventos y, bueno, pues que ustedes puedan rescatarlo, ¿no? Entonces, la presentación como tal en PDF se las comparto al terminar la sesión, como hemos hecho con las dos anteriores, y el video deberá estar disponible por ahí del viernes, sábado a más tardar, y les mandamos la liga también por el correo electrónico, ¿no? Entonces, bueno, entremos en materia al tema de infraestructura. Van a notar, bueno, pues algunas ligas con los temas anteriores, ¿no? Como buena serie, están concatenadas para poder platicar y ver. ¿Qué sigue después de la gestión? ¿Qué sigue una vez que logramos que nos sellaran algunos planos y que entendiéramos que ya estamos en posibilidades de emprender, ¿no? Pues nos enfrentamos en algunos de los casos a los retos de la infraestructura, que es una herramienta básica y que si la definimos o la platicamos así de manera muy general en definición, pues el conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones necesarios para que el desarrollo de una actividad o para que un lugar pueda ser utilizado. Básicamente es la necesidad de establecer servicios en un horizonte de largo plazo, ¿no? No vas a plantear infraestructuras para horizontes menores a la vida útil de cualquier construcción que anda por lo menos en los 30, 50 años, ¿no? Entonces las infraestructuras deben de estar evolucionando constantemente, mejorándose, y sin duda es uno de los retos más importantes que afrontan las ciudades, porque el ciclo del dinero a nivel ciudad no es tan rápido como de repente envejecen las instalaciones. Tema de infraestructura. Hablamos de la poesía, del diseño, de las conectividades sociales y ambientales, y aquí hablamos en el tema del uso cotidiano, ya no solo de la gestión, que es el papel sellado, los estudios y los reglamentos, sino el uso con el que se va a enfrentar el que desarrolla, el que emprende, modificar, crear o crecer un pedazo de ciudad, ¿no? Entonces te enfrentas a los retos, por ordinarios que parezcan, que es que el lugar tenga agua, luz, gas en algunos casos, comunicaciones, que es una necesidad ya cada vez más manifiesta, aún en los lugares lejanos, calles, viabilidad, vialidades o sistemas de vialidad o movilidad alterna, banquetas, los mismos espacios públicos como una necesidad de las ciudades, y ya obviamente consolidándose cada vez más pues, el tema de la infraestructura ambiental, ¿no? Árboles, arbustos, cubresuelos e incluso la preservación de los espacios al natural como se debiera en muchos de los casos, porque es la manera más fácil de que se mantengan en su estado. Entonces, aquí nos enfrentamos al uso de las instalaciones y de los inmuebles. Uno de los grandes problemas de la infraestructura, pues es que no es popular. La infraestructura no es popular porque no se ve normalmente. No les hablo de la infraestructura que es el gran puente o el gran distribuidor vial, el segundo nivel de un periférico, ni nada de eso. Les hablo de la infraestructura que se entierra y que en realidad nomás aparece cuando no existe o cuando es problema, ¿no? Entonces,
pues estos espacios, por deficientes que puedan tener desde su perspectiva urbana en la concepción y en el desarrollo, pues nos guste o no, tienen una infraestructura que está operando y que ocurre todos los días, que funcionan con horas pico, con horarios extraordinarios, con demandas extraordinarias. En ese sentido, estadísticamente somos muy predecibles, ¿no? Mientras no suceda lo que le sucedió a este artista italiano, muy interesantemente, porque logró vender una estatua invisible. Entonces logró vender una estatua invisible por 15,000 euros, ¿no? Y anuncia que va a instalar 7 de sus obras por todo el mundo. Entonces, mientras no logremos este nivel cultural donde lo intangible se vuelva atractivo en el mercado, pues la realidad es que la infraestructura siempre enfrenta retos de escasez de dinero. Entonces, en la medida que logremos lo que logró Salvatore Garau, de vender lo invisible, empezaremos como ciudadanos a entender la importancia de la infraestructura. Por lo pronto, en la idea de que los votantes o los electores, las personas, tomamos o nos influimos en decisiones de éxito y fracaso en lo que vemos y no en lo que no se ve, pues la infraestructura tristemente está condenada a ir contra la corriente, ¿no? Y bueno, hablábamos de si la gestión resolvía oportunidades, un marco legal, una exigencia de calidad y constancia. Aquí ya entramos en el tema de la operatividad, es decir, cómo va a operar en el día a día, cómo va a funcionar, si va a ser un problema, si se va a estar prendiendo o apagando, quién lo va a prender, quién lo va a apagar. Entonces, ya en tema de infraestructura ya estamos tocando puntos neurálgicos del sistema nervioso de las ciudades, ¿no? Del sistema circulatorio, del sistema respiratorio, pero también del sistema nervioso, que ya es un día sin agua se vuelve un problema importantísimo para la ciudad. Hablábamos en la sesión primera y segunda, bueno, pues de la parte romántica de lograr con lo ordinario hacer algo extraordinario. Era lograr comunicarnos con habitantes de otros planetas a través de lo que logra Haití, ¿no? Con artefactos que encontró en la casa de Elliot, poder construir un medio de comunicación para contactarse con sus padres y poder generar el llamado para que vinieran por él. La realidad es que la infraestructura no nos implica hablar con extraterrestres, pero bueno, se parece un poquito porque tenemos que hablar con la gente de la Junta de Agua, ¿no? Entonces, ellos tienen una forma y ahorita lo amplío un poquito más, una forma de ver las situaciones distintas, ¿no? Más allá de la complejidad que representa una obra de infraestructura, que aparece la publicidad que hizo el mismo gobierno del Estado y Junta de Aguas, de una de las últimas obras que terminamos en temas de infraestructura, de por sí complejas, ¿no? Garantizar la presión en cuanto a volumen y presión suficiente para poderte bañar, para bajarle al inodoro, para lavarte las manos, pues son temas que parecieran ordinarios, pero que la realidad implican un esfuerzo interesante de ingeniería y de diálogo con los fierros, ¿no? Y obviamente con las personas que día a día atienden el tema de la operatividad de la ciudad. Y bueno, ellos no solo ven la maquinita desde afuera, ¿no? Les decía yo, bueno, pues si vas a desarrollo urbano, no te va a decir que el invento que hiciste para hablar con gente de otro planeta funciona, pues te van a pedir que utilices lo que ya existe, ¿no? Que lo que están en los reglamentos, entonces la creatividad de repente se ve limitada. Pues cuando entras en la infraestructura, incluso tienes la necesidad de abrir ese artefacto y empezar a moverle como si la entendieras, ¿no? Como si supieras cómo son los sistemas ya de interiores al alma de las ciudades. Es ya adentrarse en cómo siente, cómo elimina los excesos, cómo elimina los desechos, cómo se nutre. Ya la infraestructura se vuelve un tema un poquito más complejo. Partimos de la misma realidad, ¿no? Bueno, pues todos partimos de que creemos tener las soluciones una vez que tenemos un terreno y a partir de ahí establecemos objetivos, rentabilidades, aprovechamientos, densidades y empezamos a preguntarnos y a chocar un poquito con la autoridad, pues, ¿hacia dónde me conecto? ¿Cuánto me conecto? ¿Para cuántas gentes me conecto? Normalmente el primer choque que nos enfrentamos cuando ya hablamos de infraestructura es que
La ciudad desea que tú hagas lo que se necesita para la ciudad y la inversión normalmente alcanza para resolver tu propia necesidad cuando bien te va. A veces andas batallando hasta para que te alcance para eso, ¿no? Entonces empieza la conciliación entre inversionistas y autoridades en tratar de construir lo que necesita la zona, la ciudad, el plan maestro y no solo un pedacito de tierra que es la que tú representas. Como básico, la ley establece muy claramente la necesidad de proveer agua, drenaje y luz. Los demás servicios pueden ser que sucedan o pueden ser de que no. Ha ido creciendo el tema, obviamente, de tratamiento de aguas residuales, los sistemas de comunicación, prácticamente el derecho al Internet viene a sumarse a los derechos inalienables de tener agua y el gas y algunos otros servicios, ¿no? Las mismas preguntas nos las enfrentamos, ¿dónde me conecto? ¿Quién es el dueño? ¿Cuáles son los caminos para conectarme? Les platicaba yo la sesión pasada, cuando hicimos en Juárez el fraccionamiento Valle del Sol, que es el que aparece aquí en líneas rojas, pues queríamos conectar con la nueva zona de desarrollo, que es la línea que está acá, que se llama Cerrada Basalto. Nos enfrentamos con la negociación con Samuelito, ¿no? Que le tuvimos que construir sus casas y todo esto, ¿no? Pero una vez que ya teníamos más o menos resuelto vialidades, accesos, pues también nos enfrentamos al tema de la infraestructura. ¿Qué nos pasa en este fraccionamiento? En aquel entonces, estamos hablando principios de los años 2000, pues nos enfrentamos que había que darle drenaje a su primera etapa y era entendible, o al menos asumíamos, que el drenaje era lograble. Estábamos a 1.5 kilómetros de una de las dos plantas tratadoras que existían en Juárez. Entonces sentíamos y creíamos por feeling que era evidente que el drenaje estaba disponible, ¿no? Al menos si estábamos dispuestos a pagar ese 1.5 kilómetros de tubería, pues íbamos a lograr una conexión. A los que les ha tocado trabajar en Juárez, pues entenderán que normalmente el agua escurre laminarmente, no tiene pendientes importantes y la mayoría escurre hacia el río Bravo. Entonces tenía una pendiente natural, digamos, el terreno hacia la planta tratadora, pero por extraño que parezca, no dábamos por niveles, es decir, quedábamos más arriba, más abajo que el punto de conexión de la planta tratadora. Entonces, pues ahora sí que requeríamos disminuir las pendientes de las tuberías para poder lograr la conexión. Quítenme 20 años más, algunos kilos y pónganme un poquito más cabello, y era cuando emprendía yo esta gestión, ¿no? Entonces me voy a la Junta de Aguas con mucho entusiasmo y una dosis de ignorancia, y me hablan en la Junta de Aguas de Ciudad Juárez, decirme, digo, oye, necesito una tubería de 12 pulgadas con una pendiente no mayor, no me da más del 1.2 al millar. Entonces, el organismo operador, la mayoría de las veces, en diferentes partes de México, tienen recetas ya establecidas que evitan el cálculo y te dicen, oye, ¿sabes qué? Para tuberías de 12 pulgadas, la pendiente mínima aceptada es el 2 al millar, no el 1.2 o el 1.5 al millar. Entonces, me dicen, ¿es 2 al millar o lo que diga la fórmula de Manning? Entonces, yo puse la misma cara que algunos de ustedes. ¿Qué es eso de la fórmula de Manning? Yo no me di cuenta que en realidad me estaban mandando a buscar un trébol de 4 hojas. Ellos pensaron que yo no iba a intentar nada con la fórmula de Manning. La realidad es que como soy arquitecto por formación, pues en mi carrera nunca vi ni quién era Manning, ¿no? Menos que había hecho una fórmula. Entonces, en el entusiasmo y en el vigor del sí se puede que nos distingue a los mexicanos, no había internet en ese entonces. Entonces, no era como ahora que googleas y te aparece N presentaciones de lo que es la fórmula de Manning. Me fue con el calculista y me sorprendió un poquito que mi diseñador de sistemas hidráulicos sanitarios no la manejaba. Entonces tuve que irme con el ingeniero que yo trabajaba, que lo consideraba más estudioso o nerd, como le quieran decir, y él me dijo, mira, esta es la fórmula de Manning. Y básicamente en la fórmula de Manning lo importante es la velocidad del flujo. Entonces es 1 sobre n por el radio hidráulico a las 2/3 partes de potencia por la pendiente a la 1/2.
Entonces, en primera instancia dije, pues sí puedo saber qué es eso, nomás explíquenme qué es eso del radio hidráulico. El coeficiente de rugosidad, pues era el dato más sencillo, que era el que te da el fabricante, es decir, cuál es la fricción que representa el material para poder emprender con velocidad el desgaste, ¿no? Y esto se utiliza para canales abiertos o para tuberías. La pendiente de la tubería era el dato obligado que me daba a mí la topografía de la calle que ya existía. Y la velocidad del flujo es el dato mínimo deseable, que era, si no me equivoco, 0.6 metros por segundo, para que no se generen sedimentos en las tuberías de drenaje. Pues hasta ahí estaba muy bien yo, nada más que no sabía qué era el radio hidráulico. Entonces le tuve que volver a preguntar al ingeniero que me ayudó qué era el radio hidráulico. Y ya me lo tradujo, me dijo, no, el radio hidráulico es el perímetro mojado. Y volví a preguntar, ¿y qué es eso? Y entonces ya me explicó cómo se sacaba el perímetro mojado. Y aunque nunca le di la vuelta a las matemáticas en mi carrera, pues ya esta fórmula me representaba un poquito de dificultad, porque ya era un poquito de cálculo diferencial, donde yo tenía que determinar cuál era el perímetro de las diferentes alturas que tenía el agua y qué velocidad se generaba con esos perímetros mojados. Entonces, cuando vi esta fórmula, dije, no, tengo que usar el 2 al millar. No puedo usar el 1.5 porque no lo puedo calcular. Pero no, como buen arquitecto, le pregunté al ingeniero que yo conocía, le digo, oye, ¿qué pasa si dibujo el diámetro de 12 pulgadas y le pongo a diferentes alturas los flujos que esperamos? Desde medio tubo y le vamos agregando un centímetro, y te hago el análisis de perímetro mojado, pero calculando el perímetro mojado, haciendo una polilínea en el AutoCAD y que me diga cuánto mide esto sin hacer cálculo diferencial. Y el ingeniero se sorprendió un poquito, me dijo, pues sí se puede, la realidad es que no lo había hecho, pero sí se puede calcular así el perímetro mojado. Cuando llegué a la junta de aguas y le digo, oye, aquí está mi tabla, si cumplo con las velocidades mínimas, la realidad es que ahí es cuando me di cuenta que me habían mandado a buscar un trébol de 4 hojas. El ingeniero que me pidió usar la fórmula de Manning tenía años que no la usaba. Entonces, en realidad, me había dicho que no de manera elegante. Lo que no esperaba él es que yo me fuera en la idea de buscar la fórmula de Manning. ¿Por qué les platico esto? Porque en ese momento yo me doy cuenta que el mercado adolecía hasta cierto punto de gente persistente en la infraestructura. Después conocí a gente muy capaz con la que me he sabido acompañar, entre ellos el ingeniero Samuel Chavarría, que evidentemente maneja mucho mejor la fórmula de Manning, pero la realidad es que muchas de las limitantes eran por usos y costumbres. Cuando llegamos, me toca llegar con la empresa que yo trabajaba, llegamos a la zona del release. La zona del release, pues para empezar, se afronta a una realidad natural de la zona, que es muy difícil extraerle agua. Me lo explicaba Samuel y algunas otras personas que son geólogos, que la ubicación de las 3 presas no es fortuita, es decir, la zona tiene una impermeabilidad muy importante. Por eso es muy difícil que a la presa Chihuahua, Rejón o Chubisca se le infiltre el agua a través del subsuelo por veneros. Es una zona impermeable. Entonces, eso me lo platicaron después de haber intentado perforar pozos en la zona. Cuando llegamos, la empresa había comprado un desarrollo de 20 hectáreas y nos pide la Junta de Aguas construir una planta tratadora y un pozo de agua. El primer pozo que perforamos en esta zona no aparece en este gráfico porque fue fallido. Le salía más agua a la manguera de mi casa que al pozo que hicimos. Es decir, no le salía ni 1 litro por segundo. En una llave de la casa normalmente salen 0.3 litros por segundo más o menos. Entonces, la empresa se dio a la tarea de perforar en diferentes partes y lo más que logra son 12 y 18 litros por segundo, que estos pozos siguen operando por parte de la Junta de Aguas. Les estoy hablando por allá del 2005, 2007, ¿no? Y con esto se empieza a plantear el desarrollo de un nuevo pedazo de Chihuahua, que es la zona del release. Me tocó prácticamente cuando llegamos, ya existía principios de la Universidad de La Salle y existía ganado, algunas granjas,
y bueno, pues mucha tierra y una carretera trunca. Ustedes deberán recordar, los que tienen más tiempo, que esta carretera se construye por allá de los años 2000 con la finalidad de conectarla con la carretera Cuauhtémoc. Por temas de negociación con los ejidatarios, no logran terminar la carretera y se queda como la privada más grande de Chihuahua, es decir, una calle que termina en nada, ¿no? Terminaba y básicamente era propicia para el desarrollo. Entonces, una vez que suceden estos pozos y que había yo trabajado el tema del drenaje en algunos otros lugares, pues empezamos a trabajar en la infraestructura. ¿Qué requerimos en todo desarrollo? Pues el agua, ¿no? Es el principio del desarrollo. Llegar a terrenos que tengan mucha agua es algo extraordinario. Obviamente, pues si te desarrollas en la parte central de la ciudad, que es una de las vocaciones naturales hoy en día, buscando la eficiencia, debieras de tener pocos temas o pocas dificultades de abastecimiento. Sin embargo, en las partes de creación de ciudad, pues te enfrentas con el reto de resolver el agua, ¿no? Entonces empezaron a crecerse, junto con las privadas y las casetas, las cápsulas urbanas de autosuficiencia. Y esto generó que los pozos que les mencioné ahorita, del Chapo y la parcela 62, dieran agua por lo menos por 10 años a la zona del Release. Esto implicó perforar 5 pozos para tener 2 buenos. Es decir, y buenos me refiero a 12 y 18 litros por segundo, que no es un caudal muy interesante. Sin embargo, suficiente para que fuera el principio de desarrollo de la zona del Release. Esto implicó tener una perspectiva de largo plazo. Y bueno, con esa perspectiva de largo plazo y un esquema de plan maestro en armonía ya con el tema del diseño que ya platicamos, empezamos a trabajar un esquema que ya me toca a mí emprenderlo más o menos del 2010 para acá, que es cuando ya me retiro de la empresa donde trabajaba y emprendo por mi propia parte. Y una de las cosas que yo encontraba era, pues el desarrollador, en aras de buscar siempre la inversión mínima posible, construía el tubo más chico posible, donde cupieran ellos. Y luego si llegaba un desarrollador a los 2 años o al año, pues ponía otro tubo igualito, o más chico, o poquito más grande, y era cuando la gente no entendía, desde el punto de vista ciudadano, cómo es que si acaban de tapar la zanja están abriendo otra para poner un tubo más igual. ¿Por qué no ponen un tubo más grande desde el principio, no? O sea, ¿por qué no se logra esa coordinación? La realidad es que esa coordinación no existe por naturaleza propia, o sea, no se inventa sola, se tiene que gestionar y se tiene que trabajar. Entonces, ahí entra la participación de la iniciativa privada, donde tiene que invertir en el largo plazo, es decir, la infraestructura normalmente no es para resolver los problemas de corto plazo. La autoridad debe de encontrar, y ha sido la experiencia en encontrar el cómo sí, y obviamente la sociedad empezará a premiar este tipo de esfuerzos. Construimos el primer sistema de presión constante y gasto variable en Chihuahua. Suena bien interesante, ¿eh? O sea, es sistema de presión constante, gasto variable. ¿Qué quiere decir eso? Algunas gentes pensaban que este tanque, que a lo mejor lo ubican aquí en el acceso a la Salle, era un tanque presurizado, ¿no? Entonces pensaban que era así como que estaba presurizado el tanque y eso generaba que el agua saliera a presión. No, la realidad es que este tanque, la única particularidad que tiene es que está construido en vidrio y acero fundidos. Entonces esto generaba mejor calidad del agua en el agua que está contenida al interior del tanque, en vez de acero, que puede oxidarse un poco, o de concreto, que tiene características poco saludables en el largo plazo. Se construye con sus sistemas de presión, sus equipos de bombeo, y generaba la posibilidad de no tener que andar construyendo los tanques en las partes más altas de los cerros, que en Chihuahua nos pasa como monumentos, ¿no? Donde la vista más bonita la tiene el tanque. No, en realidad lo único que pasa es que se hace el cálculo, se hace el análisis y se determina que el gasto que va a tener la Junta de Aguas de bombear el agua hasta la parte más alta del cerro y luego ya repartir agua por gravedad se parece mucho e incluso es más barato cuando desde aquí en sistemas alternados logras mandar el agua a presión constante y en función del gasto de cada desarrollo, ¿no? Entonces, lo único que es presión constante es la tubería y gasto variable. En la medida que esto vaya madurando, la Junta de Aguas, al menos en mi opinión, va a ir logrando quitar los famosos tandeos, porque esto te ofrece
la manera de que la línea esté presurizada siempre, lo cual no te ofrecen los tanques en las partes más altas. Ahora, esto causó una buena impresión, tuvimos ahí un buen principio, y bueno, pues a veces las obras de infraestructura nomás llaman la atención cuando son problema para alguien, ¿no? Tiene la misma fórmula que hablábamos en la gestión. Hacer infraestructura partimos de que no hay dinero, no hay tiempo, todo lo que haces está bajo sospecha. El hacer cosas nuevas no te permite ni te faculta para poderte equivocar. Todo está sujeto a auditorías. No debes gestionar lo que no conoces. No se puede conocer todo. Puedes y debes conocer a los que conocen casi todo. La mejor herramienta es la transparencia, el mejor aliado es la verdad, y hacer lo correcto no es infalible. ¿Qué nos pasó con este tanque después de que lo presumimos en la Junta de Aguas y lo platico ahí de manera anecdótica? Me llegaron 5 clausuras de esta obra en un solo día, por las bardas, por el tanque, por las terracerías, y no me acuerdo por qué cosas más. No voy a nombrar a las personas, pero me llegan 5 clausuras porque al alcalde en turno no le gustó el tanque, pero principalmente por el color. No sé si se fijaron, pero era azul. Entonces me preguntaban si no lo podía pintar rojo. Es un tanque de vidrio, le decía yo. ¿Cómo quieres que pinte el vidrio de rojo? Es que necesitamos que lo pintes de rojo porque va a haber el aeroshow y aquí va a haber mucho flujo de gente y queremos que la gente pues no tenga tintes políticos al ver un tanque azul. Ok, entonces las clausuras se obedecen más bien al color del tanque. Sí, principalmente a eso, ¿no? Entonces, la realidad es que fue muy sencillo quitar las 5 clausuras, pues era gente al final del día la que estaba en desarrollo urbano, respetuosa a los reglamentos, y todo estaba en orden. Teníamos todos los permisos habidos y por haber, entonces clausura por clausura, porque fueron ni siquiera notificación, fueron clausuras que me llegaron así de golpe, pues todas fueron atendidas con documentaciones de aprobaciones, ¿no? Pero sí, la única vez que se habló de este tanque fue cuando me pidieron que lo pintara de rojo, y eso más que nada como anecdótico. Cuando ya vimos que habíamos hecho algunos principios de solución de sistemas hidráulicos, pues empezamos a darnos cuenta que el sistema de la zona se estaba quedando manco con el sistema del drenaje. Es decir, ya tenía más o menos una solución de agua, pero la solución de drenaje no alcanzaba. Entonces empezamos a visualizar con las empresas que tenían el 60% de la tierra en la zona, un sistema de colector para toda la zona del release, lo cual en principio fue interesante. Cuando yo iba con los inversionistas a pedirles participación, me acuerdo mucho del Inge Leal de Pavilsa, y me atrevo a mencionarlo, en paz descanse, porque me dijo que muchas gracias, que él no estaba interesado en comprar tanques, ¿no? Entonces, me tomó por vendedor de tanques. En realidad, yo le iba a invitar a un esquema de coparticipación en la inversión. Entonces, tuvo a bien recibirme, pero sí, él pensaba que iba a venderle un tanque y no una solución a su sistema de agua y drenaje en las parcelas que ellos por ahí tenían aquí de inventario. Entonces, nos empezamos a plantear por allá del 2014 en la posibilidad de construir un colector que ya no implicara colectorcitos ni plantas tratadoras chicas y de diferentes tamaños para cada uno de los desarrolladores. La condición que nos pone en aquel entonces la Junta de Aguas es considerar todo lo que tenga uso de suelo y todo lo que drene hacia esta cuenca. Entonces emprendimos la tarea de coordinar y gestionar y buscar la concertación de acciones del colector zona poniente release. Y después de mucho esfuerzo, en el año 2015 logramos firmar el convenio entre los diferentes desarrolladores con la Junta de Aguas. Esto implicaba que los desarrolladores, en el interés de tener zona servida, que es lo que le llamo hoy la Junta de Aguas, invierten poco más de 50 millones de pesos en este colector. Se firma el convenio y se paga el primer pago por ahí de octubre del 2015. Para febrero del 2016 se paga el otro 50%, y la Junta de Aguas nos invitaba a que lo hiciera la Junta de Aguas
porque había incentivos para los organismos locales de cuando ellos invertían en infraestructura, se podía generar que la federación les mandara 0.5 de pesos por cada peso invertido. Entonces, si los desarrolladores le pagaban a la Junta de Agua 55 millones aproximadamente, o 50, la federación le iba a fondear 25 millones aproximadamente para nuevos proyectos. Entonces, bajo esa particularidad y en ese propósito de ayudarle a la ciudad, se le deposita a la Junta de Aguas el dinero íntegro en un plazo no mayor a 6 meses. Pasa el 2016 y la obra nomás se concluye al 50%. Uno de los problemas que tiene un sistema de drenaje, que ustedes deberán de saber, es que si no está construida la parte última no funciona. Podemos tener construidos 5 kilómetros, pero si nos falta 1 metro, el sistema no funciona. Tiene que estar construido completamente. Es una de las pocas ventajas que tienen las plantas tratadoras sobre los colectores. Las plantas tratadoras, además de ofrecerte un agua tratada, se pueden construir modulares. Aquí se llega al acuerdo, llega el cambio de gobierno, sale un color de gobierno, entra otro color de gobierno, y durante el 2017 se construye un 5%. Tenemos la tranquilidad de que nos dice la autoridad entrante, reconozco el convenio, es legal, pero el dinero que falta para construir el colector se invirtió en gasto corriente, es decir, ya no está el dinero. Entonces faltaba construir por lo menos el 45% del colector, ya estaba pagado la autoridad y no había colector funcionando. De eso se dan una serie de situaciones muy interesantes que nos obligan a hacer los análisis del consumo real de la zona. Como les platicaba, por 10 años la zona del Release solo tuvo 2 fuentes reales, el pozo de la parcela 62 y el pozo que le llaman el Chapo, que es en alusión al señor que era el propietario, que no tiene nada que ver con el que está en Nueva York, ¿no? Entonces, se construyen esos 2 pozos y cuando hacemos el análisis, una de las preguntas que hace uno de los directores o presidentes de la Junta de Aguas es, ¿cuál es la emergencia de terminar el colector? ¿Cuánto plazo tenemos? Y nos dio la oportunidad de calcular realmente cuál era el consumo que existía de agua potable en la zona del Release sin los factores de seguridad que manejan los organismos operadores, en este caso la Junta de Aguas de Chihuahua. Nuestro análisis demostraba que la zona del Release consumía no más de 200 litros por habitante por día. Las ciudades más civilizadas y más avanzadas en tecnología de infraestructura consumen no más de 120 litros por habitante por día. Los criterios más sencillos o menos exigentes de la Junta de Aguas en el estado manejan más o menos 300 litros por habitante por día. Entonces se demuestra que, bueno, la emergencia era relativa, teníamos 1 año y medio más o menos para seguir descargando a un colector que estaba puesto de manera provisional de un diámetro inferior y pues teníamos ahí la posibilidad de que la Junta fuera juntando dinero para poder construir el colector faltante. Para el 2018, el director ejecutivo de la Junta, recién llegado, nos dice, ¿saben qué? Con el dolor de mi corazón, no hay dinero y no va a haber pronto. O sea, nunca me va a sobrar tanto dinero para poder terminar el colector. Entonces, en sentido estricto, nos regresa de alguna manera la oportunidad de hacer propuestas. Y aunque suene mal, yo la verdad se lo agradezco mucho porque agradezco más la claridad que las promesas que se queden cortas. Entonces, la claridad de decir no le va a sobrar nunca dinero a la Junta de Aguas fue mejor que estar esperando año con año a que la obra avanzara y se terminara. Se logran los planteamientos, se hacen los recálculos, se establece la zona del Release como una zona que consume 300 litros por habitante por día, y esto permitió absorber algunas reservas territoriales adicionales y por consiguiente generar inversión complementaria. Y eso permitió que para el año 2020 vean la caja de conexión del colector. Esta fue la obra última que hicimos, donde se conecta el colector que se construye, que se planea desde el 2014 y se conecta prácticamente en la Teófilo Borunda, donde está la Cruz Roja. Esa obra fue la que fue necesaria hacerse y la realidad es que tomó por lo menos 6 años y la convicción de inversionistas de invertir a 10 años por lo menos. Es decir, sacar de abajo del colchón para poder invertir a 10 años.
Obviamente de esto no se habla y no se va a hablar mucho por obvias razones. El drenaje no es una virtud, es un derecho inalienable que tienen los ciudadanos a través de la Constitución. Aquí algunos de los trabajos que tuvimos que hacer en el colector fueron kilómetros de trabajo, y bueno, un equipo de ingeniería bastante capaz que yo reconozco mucho por haber logrado terminar este proyecto. Les mencionaba que de repente hablar con la Junta de Aguas es complicado porque manejan un lenguaje distinto, ¿no? O sea, parecieran extraterrestres por momentos. Tengo que mencionarles que cuando conectamos al colector, nuestra chamba como constructores fue dejar punta con punta los dos drenajes, el existente que va por la Teófilo Borunda y el que llegábamos nosotros. Ellos tenían que, una vez construida la caja en concreto, tronar la tubería para poder conectar el drenaje 1 con el drenaje 2, es decir, el que habíamos construido nosotros con el existente, es decir, nuestro metro final. Pues, obviamente, los que les ha tocado trabajar con sistemas de drenaje saben lo invasivo que es en los olores. A mí me tocó en mis principios tener la experiencia de andar echándole medidas a una alcantarilla, y dentro de la juventud y la inexperiencia, soltamos la cinta y la cinta se regresó chicoteando, y pues regresó chicoteando y salpicando todo lo que había medido, ¿no? Según yo, no me había salpicado tanto, y y así me fui a la Junta de Aguas a negociar, a tratar de conciliar y a tratar de llegar a acuerdos, y yo iba de saco incluso, muy elegante, y y nunca me di cuenta qué tanto me había salpicado el drenaje hasta que llegué a mi casa. Cuando llegué a mi casa, mi esposa me dijo en la puerta, hasta ahí llegas. Y me hizo desvestirme en la puerta, prácticamente me dejó en calzones y no me dejó entrar con la ropa. Me dijo, apestas horrible. Entonces yo no me di cuenta nunca hasta que llegué a la casa. ¿Y qué le quiero decir con esto? Pues yo nomás fue el salpicón que me dio la cinta de medir. El güero, que es uno de los operadores de la Junta de Aguas, se encargó de conectar el drenaje 1 con el drenaje 2. Y eso fue estar con rotomartillo rompiendo la tubería de concreto para poder la articulación entre los dos. Estaba explícitamente sumergido en el drenaje. O sea, no hay sistema de plástico, de trajes, de guantes, de nada que pueda ahuyentar al drenaje. Entonces, la realidad es que nos toma tiempo, pero la verdad es que hay que reconocer que la gente de la Junta de Aguas, al menos en mi experiencia, hacen un trabajo extraordinario, porque la realidad es que también pues, se habla de ellos nada más cuando hay problemas, pero atienden muchas cosas que nosotros no haríamos por principios de creer que eso no se hace, ¿no? No entendemos que alguien tenga que meterse en una alcantarilla llena de drenaje y circulando, ¿no? Entonces, en realidad, yo no sé cómo le hace la esposa del güero, pero se me hace que es más tolerante que mi esposa. Seguimos, y ya ahorita la zona del release es una zona que la Junta de Aguas ya determina como zona servida. Y esto pues, nos implicó trabajo de por lo menos 10 años. Entonces les hablaba yo que la gestión no es de corto plazo, y todo esto pues es para que se puedan construir proyectos y desarrollos de mucha jerarquía en la parte alta, ¿no? Entonces, todo esto sucede y debe suceder por la interacción de las personas. Es decir, en la parte primera hablábamos del sueño, de la parte mágica, del diseño, de la interacción de las personas. Pues la realidad es que nada de esto se va a lograr si no se cuenta con una infraestructura que posibilite la permanencia de este espacio en el largo plazo. Son de las cosas que no hemos sabido, los que nos dedicamos al urbanismo, los que trabajamos de una u otra manera en la ingeniería, explicarle a la ciudadanía lo importante que es tener una adecuada infraestructura. Y desafortunadamente, lo vuelvo a decir, cuando un gobernante emprende la construcción de sistemas de agua potable o de drenaje o de sistemas que no sean visibles, tristemente no se traducen en votos, ¿no? Entonces, desafortunadamente ahorita lo único que logra hacer la autoridad pues es ponerle drenaje a los asentamientos irregulares. Nunca está reparando lo que ya existe de manera regular. Y es un rezago que tarde o temprano vamos a tener que afrontar.
Todo esto, y lo habíamos platicado desde la gestión, desde el proyecto, exige pues mucha transparencia. Es la mejor manera de emprender las negociaciones. Les decía yo, no me imagino negociaciones a 6 años, a 10 años, donde se hayan cimentado con lo que le llamamos de repente las mentiras piadosas. La realidad es que cómo lo puedes estructurar cuando lo que inició partió de realidades deformadas. Entonces, sigo pensando que en la misma infraestructura también lo que creo que ha funcionado y dado resultados es la transparencia. Obviamente, algo que ha evolucionado mucho es la infraestructura de paisaje, y en ese sentido empezamos a hablar del paisajismo como una de las aristas o una de las ramas que generaba la arquitectura, ¿no? Muy ligadas al paisajismo. Incluso empezamos, por ejemplo, en Ciudad Juárez, donde el paisajismo lo generaban pues, los ingenieros agrónomos, que había una escuela muy sólida, la Hermanos Escobar, y los jardineros pues eran más bien ingenieros agrónomos, ¿no? Entonces la infraestructura de paisaje es un tema que se tendrá que ir madurando y consolidando conforme vayamos madurando como sociedad misma. No es posible gestionar lo que no se conoce, tampoco se puede gestionar en lo que no se cree. Y la realidad es que no se puede sembrar desarrollo sin rasgar la tierra. Siempre hay críticas hacia la infraestructura, siempre hay una teoría de estar erosionando el planeta y cosas así. Creo yo que al final del día sería la misma solicitud o la misma recomendación, tratar de hermanar con la parte del medio ambiente en la claridad que el desarrollo por sí solo implica hacerle sus rasguños a la tierra y bueno, ser respetuosos en la manera en que se hace. Pero es difícil enterrar una tubería sin poder hacer una zanja. Y la realidad es que en ninguna parte del mundo me ha tocado ver a mí las tuberías aparentes en las grandes vialidades, ¿no? Entonces, la infraestructura por sí sola implica compenetrarse con la tierra y tratar de ser amigable con la misma. Son escasos los proyectos donde me ha tocado participar y que se requiere poca infraestructura. Por ejemplo, les platicaba de Paseo Central. Paseo Central en realidad no tuvo una gran exigencia en agua y drenaje, mucho por lo que ya se había hecho con anticipación. Evidentemente, este tipo de proyectos lo que demandan es infraestructura eléctrica. Estos generan los temas de climatización artificial, generan demandas bastante severas en cuanto a las capacidades de obra eléctrica instalada en la mayoría de las partes de las calles, ¿no? Entonces, creo que también en la medida que logremos hermanar con los espacios al exterior, la demanda en consumo eléctrico deberá ser menor, obviamente también con la generación de energías alternas a través de celdas o medios alternativos para poder propiciar energía. Evidentemente creo que debiéramos caminar en ese sentido. ¿Dónde ha sido mi experiencia? Al menos considerar infraestructura. En mi experiencia es casi en todos lados se requiere infraestructura. O a donde llegas no hay, o a donde hay ya está prácticamente obsoleto. A todos nos tocó de alguna manera escuchar los problemas de algunos colectores en Ciudad Juárez, donde evidentemente el mismo contenido de gas metano que tiene el sistema de drenaje va pudriendo las tuberías aún de concreto, de buena resistencia, y es necesario estar reforzando y estar replanteando la infraestructura. Creo, sin tratar de ser crítico, que la idea de que no se requiere infraestructura en zonas ya habitadas es por lo menos cortoplacista, si es que no limitado. Yo creo que la realidad es que la estrategia, aun y cuando creo que es correcta, de densificar zonas que están perdiendo densidad, sí creo que la idea es cómo ir fortaleciendo la infraestructura que se construyó hace más de 50 años. O sea, no es normal que una tubería viva más de 50 años y si lo hace por excepción. Entonces, es natural estar reestructurando y reforzando los sistemas de infraestructura. En los nuevos proyectos incluso, pues nos tocó, les platicaba el tema del acceso, obviamente la conectividad con el medio ambiente, nos implicó la paciencia y la persistencia, y les decía yo, implica incluso creer en este proyecto que está acá en la zona de Valle Escondido, nos tocó perforar un pozo, hicimos el estudio hidrológico, lo llevamos a la Comisión Nacional del Agua, lo llevamos a la Junta de Aguas, pero al final del día, este señor de sombrero negro fue el que determinó el punto exacto donde íbamos a perforar el pozo. Esto no les va a gustar a los geólogos, pero él es el varero.
Entonces él nos dijo, aquí donde está la tacha roja, aquí va el pozo. Y la realidad es que una vez que emprendes la aventura, o le crees a tu equipo o no le crees. En la experiencia es mejor creerles y la experiencia fue muy buena. Logramos un pozo de más de 30 litros por segundo en la zona, lo cual era difícil. Y sí, hubo que recorrer el punto, por lo menos 5 o 6 metros de lo que decían las coordenadas del geólogo. Eh, Algunos piensan que esto es bastante retrógrada y pasado de lo que son los tiempos vigentes. El hijo del socio de ese proyecto, la realidad es que se sorprendía, pues él estudió geología en Estados Unidos y los vareros no existen, ¿no? Pero pues mi experiencia con ellos ha sido bastante satisfactoria. Entonces, hablábamos de leyes, reglamentos, normas, cálculos, memorias y recomendaciones. Todo esto, pues va de la mano y es parte de los requisitos de toda infraestructura. No hay premios por hacer infraestructura. El premio es la posibilidad de emprender un nuevo desarrollo, la posibilidad de emprender un nuevo negocio, una nueva ubicación. ¿Qué es lo que pasa con los sistemas pluviales? La realidad es que la ciudad de Chihuahua, en mi propia experiencia, y todavía la administración presente, no con el director actual, sino con el anterior, nos tocó tratar de gestionar una coinversión de una planta potabilizadora. La única planta potabilizadora que tiene Chihuahua, al menos en mi conocimiento, es la que está en el Ortiz Mena y Politécnico. Y es un sistema de potabilización pues bastante viejito, ya está obsoleto. Le tuvieron que invertir una lana para revitalizarlo y es la única que potabiliza agua de la lluvia. A esa planta potabilizadora llega agua por gravedad de la presa Chihuahua a través de una tubería de cemento o de asbesto. Entonces llega, se potabiliza y nomás por comparar, cuando platicábamos con los proveedores para la potabilizadora, era una empresa de Monterrey y ellos nos hablaban de que en Monterrey por lo menos el 70% del agua que se consume es de sistemas de potabilización de agua pluvial. En el caso de Chihuahua, y ahorita voy a tocar ese tema, me tocó leer hace como una semana y media a la doctora Elvira Maicot de Ciudad Juárez, y sin tratar de citarla explícitamente decía, rezamos o oramos por años para que llueva y cuando llueve nos ponemos de rodillas para que deje de llover. Entonces, pues no hemos logrado tener habilidad como ciudad en el manejo de la lluvia y creo que sí debiéramos de tenerle mejor posibilidades de potabilizar y de retenerla al menos un tiempo para poder no nomás utilizarla para el cultivo, que evidentemente es muy importante, pero también para el agua de la ciudad. Entonces, creo que ahí es uno de los grandes retrasos. Obviamente el sistema de transporte colectivo es otro de los grandes atrasos que tenemos como ciudadanía. Ahorita platicaba Juan cuando hacíamos la introducción. En la medida, y por sencillo y básico que se escuche, en la medida que lográramos depender de un sistema colectivo centralizado en un porcentaje mucho mayor que el que tenemos ahorita, que es muy bajo, lograríamos tener, la verdad, menos baches. O sea, tenemos que diseñar todas las calles de la ciudad para que en todos lados puedan circular tráfico pesado, que me refiero a un camión urbano, por lo menos. Y ese camión urbano exige mucho más de la infraestructura en base, subrasante y carpeta asfáltica que lo que exige el tráfico ciudadano cotidiano. Entonces, en ese sentido, en la medida no solo de que generemos transporte, sino de que generemos esa colectividad, vamos a poder tener también mejores calles, ¿verdad? Entonces, un tema sería la calidad sin duda, pero también es la exigencia que nuestro desorden propicie en las ingenierías que se construyen. Entonces, sigo pensando que el tema de la infraestructura no depende de la autoridad meramente, obviamente es un protagonista muy importante porque es el facilitador, pero no es el iniciador. En mi experiencia y en lo que me ha tocado al menos considerar satisfactorio y en algunos momentos exitoso, es la coparticipación entre la sociedad, la autoridad y la iniciativa privada. Ojalá los mecanismos de coinversión puedan irse transparentando para que no haya esos sesgos y esas ideas de que el inversionista que se mete a generar infraestructura está sangrando a la ciudad, porque en la realidad asume un riesgo
y es un riesgo que al final asume cualquier inversionista y busca rendimientos como cualquier inversionista. Entonces, ojalá que los esquemas de coinversión puedan propiciar desarrollos de infraestructura de más largo plazo, y sí creo que ha habido algunos ejemplos satisfactorios que se pueden replicar en diferentes partes. Sale el tema que obviamente se agrega para esta reunión de manera fortuita, ¿no? El pasado 1 de julio llueve, pues no voy a decir que de manera extraordinaria, porque no soy geólogo ni hidrólogo, pero llueve de manera importante en la zona del Release, que es una zona que conozco muchos años, y bueno, se vuelve trending topic el fraccionamiento Ankara por lo menos 4 o 5 días, ¿no? Y bueno, se vuelve trending topic porque estas fotografías circulan por el internet durante todo el fin de semana, ya sea en redes sociales ¿cómo se llama? O en la prensa, que también tuvo a bien replicar bastante esta noticia por muchos espacios durante el día y durante todo el fin de semana, por lo menos de ese fin de semana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues cuando sucede esto, yo tengo una participación en este proyecto. Lo primero que se pone en duda es la transparencia, ¿no? Pues no que tan transparente y no que tan derecho y no que tan apegado a reglamentos, y todos nos encontramos, los que participamos, haciéndonos algunas preguntas, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo permitimos que pasara eso? ¿Cuál es la probabilidad de que esto vuelva a suceder? Y evidentemente, pues te regresas a lo que hemos platicado en las 2 sesiones anteriores, al diseño y al fundamento que tuvimos en los reglamentos, cómo fueron las gestiones, cómo fue que llegamos al punto donde esto pasó. La explicación es terriblemente sencilla, pero bueno, lo primero que me he encontrado, yo viví 2 situaciones muy parecidas, pero lo primero que me encuentro cuando estas cosas pasan es que sobran dedos que señalan al culpable. Y la realidad es que es muy común, al menos, y no lo digo con remancha, lo digo con la experiencia que me ha pasado, que incluso gente que no participa del desarrollo, simplemente son opinólogos, pero con cierta capacidad sin duda, opinan con elementos que no son reales. Entonces generan conclusiones, incluso cuando incluso los que estamos ahí metidos en el análisis no hemos podido llegar a la fase final de las conclusiones. Pero sí, al menos en la experiencia mía, en eventos como estos, lo que sobra son dedos que te apuntan y que te señalan con toda claridad a las diferentes partes del equipo, ¿no? No me refiero en este particular a Mario Lugo. Esto que sucedió, que aparece en las imágenes del lado derecho, básicamente la respuesta es muy sencilla por parte del hidrólogo. Este es el sistema pluvial que está construido, y esta reja que aparece aquí abajo no debió estar. Aquí hubo arrastres de lodos, piedras y pastos o hierbas. Entonces genera que, aunque en el área hidráulica era pura reja, pues fue suficiente la basura que se acumuló para que se tapara, y la barda que estaba arriba generó un dique y propició estas imágenes que están aquí. ¿Cuánto duró la inundación? Algunos minutos, no me quisiera atrever a decirles cuántos, lo suficientes para que generara todo esto que está aquí, y lo suficiente para que el tiempo necesario que le ocupó a la presión del agua, a la velocidad que venía, tumbar la barda. Entonces logra tumbar la barda y ya empieza a correr el agua nuevamente. Entonces la inundación duró menos de 30 minutos, pero bueno, suficientes para el daño que generó. ¿Cuáles son las conclusiones y cuál es el tema? Y se parece a algunas cosas que hemos comentado. Sigo pensando que nos hemos equivocado en el urbanismo en querer generar esas grandes cerradas. Pasa un arroyo, dejémosle al agua que cruce y no le pongas restricciones ni trampas. El error fue la reja, y suena triste y básico decirlo, pero si no ha estado la reja, los datos, los cálculos y los modelos hidrológicos que se han calculado en base a medidas reales, es que el problema no hubiera sido problema, al menos en el fraccionamiento de Ankara. Es muy sencillo decirlo, pero la realidad es que no es tan sencillo implementarlo. He tenido la oportunidad, junto con las personas del fraccionamiento, los inversionistas o los socios, de atender a los vecinos,
y por raro que parezca, los vecinos quieren la reja otra vez. Lo único que les pedía yo es, hagan lo que necesiten, pero la reja ya no la pongan. El área hidráulica está bien calculada, no es un problema, está bien protegido por temas de periodos de retorno. O sea, nomás dejen correr al agua. Y era lo que yo les platicaba un poquito, no es establecer fronteras, es abrir ventanas. Los fraccionamientos que los fuimos haciendo cerrados y cerrados y cerrados, deben de tener respiraciones. Esa sensación y ese temor de que me van a atacar, me van a robar, me van a hacer, tenemos que lograrla mitigar sin enjaularnos. Entonces, el error principal fue enjaularnos y el error principal será querernos volver a enjaular. Entonces, lo mencionaba en las opiniones de la parte de diseño urbano, debemos lograr conectarnos con el medio ambiente. O sea, cuando pasa un arroyo por el fraccionamiento, decía mi hija ahora que fuimos a San Antonio, mugres gringos, todo lo hacen bien. Y también lo he pensado. Cuando pasa un arroyo, es una oportunidad de disfrutar el agua. No es una necesidad de pelearte con él y taparlo, enterrarlo y olvidarte de él. Nuestro error como urbanistas en participar o ser parte es querer separar a lo natural de lo urbano. Es cómo nos conectamos con el medio ambiente. Si este proyecto hubiera tenido una conectividad con su medio ambiente, no hubiera querido enjaular el agua. Y no quiero señalar culpables, simplemente es esa idea de salvaguardar la seguridad cotidiana va generando esas cápsulas urbanas que van tratando de aislar los fenómenos naturales y no podemos. Está muy sencilla la solución, es quita las obstrucciones físicas del área hidráulica, que está bien revisada, está bien validada, está construida como se revisó y se calculó, simplemente no es previsible o aceptable pensar que alguien le va a dar mantenimiento a un arroyo y que las piedras, hierbas o lodo no van a volver a correr por un arroyo. Eso es lo natural mientras la zona no esté consolidada. Entonces, suena muy fácil, pero la realidad es que ahorita parte del reto es convencer a los afectados, que son los primeros con los que hablamos una vez que sucedió esto, de que la reja no puede volver. Ha habido propuestas de diferentes ideas, no las voy a mencionar para no referir a nadie en lo individual, pero sí hay muchas propuestas de ingeniería, de soluciones de cómo poder volver a colocar la reja. O sea, a los pocos días, el estrés de que se meta un perro y muerda a un niño, el estrés de que se meta un ladrón a una casa o alguien a husmear y ver a los niños, es mayor que el estrés de un río, ¿no? O un arroyo, que por cierto no es federal, es un cauce menor. Entonces, sigo pensando que debemos lograr que la infraestructura pluvial, la infraestructura vial, armonice con el medio ambiente, no se pelee con el medio ambiente. Yo le decía cuando empezamos a desarrollar y llegamos a cerrar Vista Real, que fue el proyecto que está sobre el Periférico de la Juventud, le decía al equipo que tenía la oportunidad yo de dirigir, con los cerros no se puede pelear. Y si peleas con los cerros, te ganan. Y si les ganas, pierdes, porque quiere decir que lo rasuraste y le tuviste que meter un dineral para quitarle sus características naturales. Es lo que me ha tocado, y al menos sería mi recomendación, es cómo nos conectamos con el medio ambiente de manera natural. Ni lo aislamos, ni lo enjaulamos. El agua, lo dije la vez pasada, tiene la peculiaridad de que no es obediente. Se va por donde quiere y como quiere. Entonces, por ahí va. Ahí lo dejo ahorita abierto para sus preguntas. ¿Qué les puedo decir? Bueno, hacer lo correcto no exime de fallos. Lo que te ayuda, y al menos yo recomiendo, es estar en una buena compañía. En compañía me refiero a un buen equipo de trabajo. Y eso hace la diferencia de afrontar las fallas. Cuando he tenido estas broncas que me ha tocado, lo que les puedo decir es que no dejo de dormir. No regreso y veo que hicimos mal el análisis del sitio, que no hicimos los estudios o los proyectos, veo que cumplimos con el reglamento, veo que la ejecución fue honesta y veo congruencia en todo el proceso. Entonces, lo único que te hace es que puedo dormir en la claridad que me acuesto pensando en cómo solucionarlo
y me despierto con la prisa de querer arreglarlo, pero no dejo de dormir en estas situaciones. Les voy a platicar y básicamente ya para terminar, no sé cómo voy de tiempo, un poquito atrasado. ¿Qué pasó el 4 de abril del 2010 en Mexicali? La mayoría de ustedes no va a saber, pero a mí no se me olvida. Es como el 1 de julio en Ankara. Es otra fecha que ya me marcó. Bueno, yo por ahí del mes de abril, marzo, le aviso a la empresa donde trabajé cerca de 13 años que ya no voy a trabajar en ella, que decido emprender por mi cuenta. Entonces yo pensé que el mes de abril, mayo, iba a ser nomás de fiesta y me lo iba a pasar en las diferentes plazas yendo a despedidas de lo extraordinario que había sido yo como líder y jefe y que me lo iba a pasar bien suave en puras cenas y comidas de despedida. La realidad es que la naturaleza tuvo la osadía de echarme a perder mi plan. ¿Y por qué lo hace? Porque el 4 de abril del 2010 resulta que tiembla en Mexicali. A las 17:40 horas de la ciudad de Mexicali, un poco más tarde para nosotros, se presenta un sismo con una duración aproximadamente de 7.2 en la escala de Richter. Y habíamos construido en la empresa donde yo trabajaba alrededor de 1,500 casas. Y yo recordaba con mucha claridad una discusión que tuve con el que era mi jefe en esa empresa, una empresa que quiero mucho y que le debo mucho todavía, pero también le entregué todo lo que tenía. Y en ese entonces tuvimos una discusión muy fuerte mi jefe y yo, porque en una reunión de esas que tienen los equipos directivos, me dice él directamente, confiaba mucho en mí, y esa vez me dice, ¿sabes qué? Necesito que cambies de calculista. Y le digo, ¿pero por qué? Porque todas las desarrolladoras distintas a nosotros construyen con menos acero. Y nosotros somos los que más acero le metemos a las casas. Entonces, le digo, o sea, y me quedé callado y le dije, no, pues no puedo hacer eso. O sea, no tengo elementos yo para contradecir al calculista. Y total que nos peleamos y yo pensé que ese era mi último día en la empresa porque discutí con el que era mi jefe. Y terminé diciéndole, pues consíguete a alguien que lo cambie porque yo no lo voy a cambiar. Ya en la cena, que después de casi mentarnos la madre, nos fuimos a cenar juntos. La verdad es que no quería ir yo a cenar, no lo quería ver. Tiene la osadía mi jefe de sentarse a mi lado y me dice, ¿por qué te estresas? Y yo, pues, ¿por cómo me estreso? Me estás pidiendo algo que no puedo hacer. Y yo no. Oye, mi trabajo es llevarte al límite. Tu trabajo es defenderlo. Entonces, afortunadamente no me convenció. De las 1,500 casas, 5 o 7 fueron muy afectadas. Muy afectadas. Fui a recorrer el fraccionamiento. El sismo fue un domingo. Yo estaba el martes a primera hora en Mexicali. Y había más o menos 100 personas esperándome para recorrer casa por casa. La solución de esas 5 o 7 casas fue la demolición total, para poderlas construir otra vez. Entonces, eso se los platico en las voces del mercado. Ahora sí que para que ojalá les interese venir a la última reunión, que es la semana que entra. Me echó a perder porque el último mes de trabajo en esa empresa me lo pasé en Mexicali y temblaba en las noches. Me decía mi esposa, pues, ¿qué andas haciendo allá? Pues trabajando. Y me quedaba en un fiesta ahí y nomás se oía cómo crujía porque hubo muchas réplicas de 5.5, casi 6 en la escala de Richter y pues la realidad es que nomás me despertaba, pero el problema menor era que me muriera yo. Estaba yo muy ocupado tratando de atender clientes. Entonces, eso se los platico la semana que entra en las voces del mercado. Estas son algunas imágenes. Esta que está abajo es la rumorosa. Era interesante porque la tierra se sacudió y todavía hay bibliografía que dice que esa fue la mayor movimiento sísmico que hay registrado en la ciudad de Mexicali. Una de las discusiones cuando me decía mi jefe que cambiara de estructurista, me decía, le digo, oye, es zona sísmica, no puedo poner otro estructurista, necesito uno en el que yo crea. Y él me decía, pues si nunca tiembla. Es más, para cuando tiemble nosotros no vamos a estar aquí. Y pues sí, sí estuve para cuando tembló. Entonces, eso se los platico la semana que entra. Entonces, sigo pensando con todo lo que les platico, la mejor herramienta en la gestión previa a los problemas, donde provocas la idea de no tener problemas, donde te enfrentas a los problemas por circunstancias,
por momentos hasta estúpidas en la explicación, el mejor aliado es la verdad. No hay forma de andar diciendo una verdad delante de unas personas, delante de otras decir otra, delante de tu equipo decir otra. Y tenemos que estar conscientes. Hay un mito, es hacer lo del reglamento no alcanza. Los reglamentos establecen mínimos. La realidad es que debemos de buscar que las cosas operen correctamente más allá de lo que digan los reglamentos. E incluso a veces pasa que hacer lo correcto falla. Es decir, no es infalible. Les dejo aquí para las siguientes, para ver si hay preguntas. La siguiente sesión son voces del mercado. Con esto cerramos. Les platicaré un poquito qué repercusiones hubo en Mexicali en este tema. Es muy importante entender que el mercado no siempre tiene la razón. A veces te piden cosas que no debes de hacer y hay que tener la claridad de que incluso vas a ser impopular haciendo lo que no quieren o dejando de hacer lo que ellos quieren. Entonces, está interesante, al menos en mi opinión, la sesión de cierre. Dejo de compartir, los invito a la siguiente reunión, que es 21 de julio, y cerraríamos con el tema de voces del mercado, donde se menciona un poquito los temas del diseño, los temas de la gestión y, por supuesto, el final de la infraestructura. Dejo de compartir y abro para preguntas por si hay algún comentario. Mario, mira, yo te tengo un comentario, es muy personal. Te quiero primeramente felicitar por la entereza con que compartiste la incidencia de ahí del fraccionamiento Ankara, cómo lo reconociste y como dices tú, con la verdad, ¿verdad? A la verdad no hay quien le gane. Y es de reconocerse más que la valentía, el profesionalismo con lo que tú estás exponiendo esto y el caso también de allá de Mexicali, ¿verdad? Y no me queda más que reiterar mi agradecimiento también, porque al escuchar este tipo de testimonios que se comparten, aprende uno, ¿verdad? Y a pesar de estar ya en avanzada edad, porque como que estamos jugando béisbol, ¿verdad? Estamos en la segunda y como que no queremos arrancar para la tercera, ¿verdad? Sí. Pero siempre aprende uno, ¿verdad? Y eso, testimonio que tú nos acabas de dar, pues es un aprendizaje muy grande, al menos para mi persona es un aprendizaje muy grande. Yo te felicito, te mando un abrazo y pues que Dios te siga bendiciendo con esa forma de ser. No, Adelante. muchas gracias, Juan. Te agradezco mucho las palabras. La realidad es que la tranquilidad, si es que se quiere decir así, para que no tampoco parezca sinvergüenza, la realidad es que el evento da vergüenza en primera instancia y lo primero que hice fue pedirle disculpas a los vecinos, que son los principales afectados. Tengo lo que me da la posibilidad de platicarlo es saber que estoy con las personas correctas. El calculista que me pedían que corriera en Mexicali, me atendía en Mexicali a recorrer casa por casa después de las 7 de la tarde. Y me apoyaba después de las 7 de la tarde, porque de las 7 de la mañana a las 7 de la tarde estaba acompañando al gobernador de Mexicali a revisar escuelas, hospitales, bibliotecas y todos los edificios públicos. Entonces, mi recomendación es, la única manera de evitar los problemas es no hacer nada. Yo no creo, al menos no podría yo no hacer nada. Pero lo que sí les recomiendo es rodéense de la mejor gente. En este caso, y no quiero echar barra, digo, los equipos de ingeniería, los equipos que construyeron, no hacen más que, en el caso mío, refrendar la confianza. No tengo nada que ocultar, algunas cosas las haría diferentes como parte del aprendizaje que tú dices, Juan, pero sí, mi recomendación es rodearse de los mejores. A veces pichicateamos en los costos y se paga, ¿eh? Se paga no tener el apoyo en ese sentido. No hubo nada, y eso se los platico más, nada que pudieran señalarnos
porque hubo temas de posibles demandas y cosas de esas en Mexicali. Obviamente el evento fue un poquito más grave que el de Chihuahua, por obvias razones. Les digo, hubo por lo menos 6, 7 casas que se tuvieron que demoler y volver a construir. Y entraron los seguros, entró todo lo que es el proceso de un sismo, ¿no? Pero te agradezco mucho los comentarios. No sé si hay alguien más. Muchas gracias, Juan. Sí, yo, buenas tardes a todos. Aquí escuchándote, Mario, pues me uno a la felicitación del ingeniero. La verdad, nosotros, y lo digo a todos, nosotros somos parte de Civitas, de ahí del fraccionamiento Ankara. Como dices tú, Mario, pues yo soy Ankara también. Y la convicción que tenemos aquí en representación de todos los que estamos aquí formando el equipo, de hecho aquí están algunos escuchándonos, siguiendo tus sesiones, que son bastante interesantes y bastante productivas para nosotros. Y pues ya lo dijiste, ¿no? Lo que pasó ahí en Ankara es un aprendizaje bastante importante para todos y cada uno de nosotros. Aquí me están escuchando, aquí estoy viendo algunas caras. Y nos sentimos muy orgullosos de lo que es el equipo y, como dices tú, con la claridad, presentarla por la situación que se presenta, por unas causas que queremos nosotros evitar, que es el tema de la seguridad. En el fraccionamiento pues ocurren estos contingencias o detalles que tenemos que aprender de ellas, ¿no? Entonces, la verdad, aquí te lo digo, te reconocemos el apoyo, el reconocimiento del seguimiento que nos estás dando y que nos estás llevando para con los clientes. Sí, ciertamente, como dijiste tú, abiertamente en esa situación yo estoy ahí presente, como la expresión ante ellos y la confianza que se puede depositar para que ellos también entiendan la situación que se presenta. De verdad, es un gran apoyo tener un equipo así como tú, ¿no? Tenerlo dentro. Muchas gracias. Gracias, Jacobo. Gracias, un abrazote. Gracias. ¿Alguien más? Gracias por permanecer. Adelante, Lorena. A mí me gustaría nada más decir que, bueno, felicidades. La verdad también reconozco tu experiencia, tu conocimiento, y aparte lo platicas muy ameno, que lo hace agradable. Y también el hacerte, el decir con claridad los problemas, los sí o los no, los que pasa. A mí lo que me gustó de todo es el defender el trabajo de los profesionales. Cuando te dijeron, cambia estructurista para que nos salga más barato, tú dices, pues no, porque él es el que hace lo que se tiene que hacer. O sea, sigue sus normas, sus reglamentos para darme a mí, ni más ni de menos, lo que se necesita. Y por eso nomás se cayeron 5 casas y seguramente la falla fue cañona. Yo no quiero imaginar qué pasó con los otros fraccionadores que les salía más barato el diseño estructural. No quiero imaginar, pero creo que hay que defender el trabajo de los profesionales, de los técnicos, y pues a trabajar junto con ellos y hacer equipo. Y eso me parece que es una lección de aprendizaje y de conocimiento. Felicidades por tu trabajo. Gracias, Lorena. Nomás a acotar un poquito. Las 5 o 6 casas, en realidad, no las tumba el sismo. Me toca estar en ellas. Obviamente, la reparación que implicaba, pues la recomendación de ese calculista también fue, ¿sabes qué? Es mejor demolerlas y volverlas a construir. Pero me tocó entrar a esas casas. No sé si me está escuchando por ahí mi esposa, pero sí, en alguna de ellas me toca entrar y luego vuelve a temblar y pues nomás vimos cómo crujía la casa para todos lados. Pero una de las cosas difíciles del liderazgo, pues es que no podía gritar y salir corriendo. Ganas no me faltaron. Gracias, Lorena. ¿Alguien más? Gracias al Arqui Prieto por el comentario puesto en el chat. No sé si alguien más. Adelante, Carlos. Mario, buenas tardes a todos. Pues unirme a los comentarios ya me quitaron todo lo que yo iba a decir, pero la verdad es que siempre es reconfortante, yo lo he platicado contigo, con Pepe, es reconfortante platicar con ustedes cuando en alguna situación nos llega a pasar algo en el trabajo, en la andadera, como le digo yo, y es realmente reconfortante el escuchar su perspectiva y el escuchar, siempre lo he escuchado de ti, pues la verdad, el valor de a lo que debería ser, a lo que es, y el profesionalismo ante todo.
y pues bien a gusto, bien contento escuchando todo esto de una manera como tú lo sabes hacer como escritor y todo bien llevado de principio a fin la plática y ojalá que esto se pudiera permear también para las generaciones pues en la academia, que desde que empiezan ahí con esa formación tengan esta visión y estos valores bien acendrados de la ética y el profesionalismo. Felicidades, Mario, y gracias por tenerte como compañero y como amigo. Un abrazote, Carlos, muchas gracias. No, pues Una- muchas gracias a todos. Gracias, Pepe, ahí por el comentario. Un último comentario, no sé si alguien tenga, un- si no, una pues intervención básicamente, así leve, Mario. sí, adelante, Juan. Bueno, ya previamente antes de comenzar la junta habíamos comentado las deficiencias que hay en la infraestructura, sobre todo en pavimento, ¿verdad? Y que realmente nosotros mismos provocamos el daño permitiendo los tráficos pesados y demás, pero yo pienso desde siempre hemos tenido una falla en los drenajes pluviales, que los hemos tenido, los hemos echamos por la calle. Yo creo que el agua es un depredador tremendo de los pavimentos, ¿verdad? No sé si ustedes que se dedican al urbanismo, que están más metidos en esto, se esté trabajando o haya alguna propuesta para en las partes de la ciudad donde se pueda, porque también hay que reconocer que estamos en una zona de piedras, ¿verdad? Todo en la mayoría parte del suelo en Chihuahua es dinamitar para hacer zanjas, ¿verdad? Entonces, donde se pueda ir haciendo drenajes pluviales para ir abatiendo un poquito ese deterioro de la infraestructura urbana, principalmente pavimento, que es lo que más usamos, ¿verdad? Correcto. Pavimento y banquetas. No, totalmente de acuerdo, Juan. Sí, sí, yo creo que parte ahora sí hablo con la cachucha de tierra urbana, pues es generar la discusión y de ser posible los acuerdos que nos lleven a autoridades y profesionistas del gremio, buscar iniciativas de valor para el largo plazo, no nomás, como lo decían ahí en los comentarios, la realidad es que destruir es bien fácil y en las broncas los destructores aparecen bien rápido. Lo difícil es la construcción de acuerdos y la construcción de nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues Tierra Urbana seguirá buscando en el apoyo que hemos logrado generar sinergias de valor para la ciudad. Entonces, ese será el interés. Pero muchas gracias por el comentario, Juan. Pues ya por respeto al tiempo de todos, los espero el miércoles que entra, Voces del Mercado. Y bueno, pues les agradezco el tiempo. Vamos a compartir este video, les decía, el próximo viernes, yo esperaría, más tardar sábado en la mañana, y la presentación se las comparto en este momento ahí por el correo electrónico. Entonces, gracias a todos, nos vemos el siguiente miércoles. Ahora sí, como dicen, no se la pierdan.